Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional. Para esta institución es un gusto unirse a la Academia Morista Costarricense en una actividad más del ciclo de conferencias que realiza esta academia. Esta tarde con la conferencia La Brigada Cubana del Expansionismo Esclavista en Nicaragua, por don Armando Vargas, para la Biblioteca Nacional, que tiene la misión de recuperar, conservar y difundir el patrimonio documental, memoria e identidad de Costa Rica. Es muy importante estas actividades porque ofrecen al público la oportunidad de conocer con más detalle lo que fue nuestra campaña nacional, sus héroes, batallas, y todo lo que se gestó en esta lucha por la libertad de Costa Rica. Un agradecimiento a la doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista, a la doctora Ana María Botey, coordinadora de la cátedra, y al conferencista de hoy, don Armando Vargas Araya. También agradecemos a Daniel Bonilla de la Academia Morista y a Manuel Solano de la Biblioteca Nacional que colaboran con la logística y difusión de la actividad. Un especial agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan en vivo, así como a quienes posteriormente vean el video de la conferencia, tanto en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica como en el Facebook de la Academia Morista. Muchas gracias y a continuación le doy la palabra a la doctora Botey. Buenas tardes. Antes de introducir a nuestro invitado, quiero darle la palabra a la presidenta de la Academia Morista, la doctora Elizabeth Fonseca, porque ella va a explicarnos cuál va a ser el sentido primordial de todas las charlas de este año. Así es que sin más preámbulo, doña Elizabeth, por favor. Muchas gracias, Ana María. Muy buenas tardes. Reciban un cordialísimo saludo, muy especial para Laura Rodríguez, directora de la Benemérita Biblioteca Nacional, institución que nos brinda un apoyo verdaderamente invaluable para que nuestras conferencias lleguen a las personas interesadas, tanto dentro de nuestro país como en el exterior. También quiero saludar y agradecer de una vez a Ana María Botey Sobrado, que es la coordinadora de la cátedra Juan Rafael Mora, y a nuestro conferencista del día de hoy, don Armando Vargas. Muchísimas gracias al público que nos sigue a través de las plataformas digitales de la Academia Morista y de la Biblioteca Nacional. Como presidenta de la Academia Morista Costarricense, me resulta muy grato inaugurar un nuevo ciclo de conferencias mensuales. Durante el presente año, en que conmemoramos 210 años del nacimiento de don Juan Rafael Mora Porras, hemos dispuesto a enfocar las conferencias en la dimensión internacional de la campaña nacional. El héroe Mora recibió el reconocimiento y la admiración en el exterior por haber avisorado la amenaza del filibusterismo y haber enfrentado tan gran peligro encabezando la lucha desde un país pequeño y de una población reducida como era el nuestro a mediados del siglo XIX. La Academia Morista Costarricense, que tiene como objetivo la difusión, la investigación y sobre todo el rescate de la figura del héroe Mora, tiene este año otra tarea importante que la desarrollaremos en la Semana Morista, en la cual recordamos el asesinato de Estado del presidente Mora. Este año también se conmemoran
la abolición de la esclavitud en Centroamérica. Y entonces la Academia Morista ha decidido que en esa semana, en la cual está la fecha del 30 de septiembre, vamos a repensar lo que significó la abolición de la esclavitud en Centroamérica, como también el significado de que William Walker quisiera restablecerla. ¿Por qué se dio esa situación? Entonces, como ustedes ven, son dos temas de gran interés que nos muestran una dimensión mucho más amplia de la campaña nacional de lo que estamos acostumbrados a ver en los programas de escuelas y de colegios. Esta gran gesta la tenemos que ver en todas sus dimensiones. Y con ayuda de nuestros conferencistas invitados, quienes han estudiado la campaña por mucho tiempo, estoy segura de que vamos a lograrlo. Quiero en este momento agradecer el apoyo que nos brindan Daniel Bonilla de la Academia Morista Costarricense y Manuel Solano de la Biblioteca Nacional. Les recuerdo que las conferencias son grabadas y quedan en el repositorio de la Biblioteca Nacional y en la página web de la Academia Morista. Por el momento, para evitar confusiones, les cuento, estamos en vivo. Así es que disfrutemos la conferencia de don Armando Vargas y muchas gracias a todos por su atención. Don Armando, por favor, usted no necesita presentación. Es realmente una persona sumamente conocida en este país, fundador de la Academia Morista, diplomático, exministro, en fin, y un gran estudioso y un gran investigador, quien nos ha regalado con una gran cantidad de libros, no solo sobre la campaña nacional, sino un conocedor muy especialmente de esa historia que se teje entre Cuba y América Central. Y hoy, para precisamente darle sentido a eso que acabo de expresar, nos va a hablar de esa brigada cubana. Ana, te congelaste. Seguí, creo que ya. Don Armando, si fuera tan amable, comience usted sin más preámbulo. Muchísimas gracias por la invitación a esta conferencia, a esta conversación sobre un tema que por primera vez voy a exponer en Costa Rica, puesto que fue un capítulo que escribí para la edición de la editorial de Ciencias Sociales de Cuba, de este libro, que es la cuarta edición del lado oculto del presidente Mora, pero actualizado y con un capítulo entero dedicado a la Brigada Cubana, texto que no se ha publicado todavía en Costa Rica. Muy bien, entonces ustedes verán que me refiero a el expansionismo esclavista. ¿Por qué? Y no al filibusterismo, porque filibusterismo es una palabra del siglo XIX que evolucionó a lo largo de las décadas y hoy significa otra cosa. La palabra podría ser mercenario, soldados de fortuna, tercerización de fuerzas armadas, quizá podría tener, y solamente en América Central la palabra filibustero se refiere a lo que hoy conoceríamos como mercenarios o soldados de fortuna.
En cambio, el expansionismo esclavista es una permanente y una constante que cambia de colores según la ocasión, pero sigue siendo un impulso nacional de la Unión Americana. Unas palabras de introducción sobre qué fue la Guerra Patria Centroamericana. Bueno, fueron millares de mercenarios que venían de la Unión Americana, que invadieron tanto Nicaragua y también Costa Rica, ocupando la presidencia de la República Nicaragüense y restableciendo la esclavitud que ya había sido abolida en Centroamérica. En todo el mundo, solo la Casa Blanca los reconoció como gobierno legítimo. De haber triunfado ese adversario, hubieran impuesto el sistema de explotación esclavista en lugar de la economía aún colonial de aquella época. A Centroamérica se le habría atrancado el camino del progreso liberal y el Día Nacional sería no el 15 de septiembre, sino probablemente el 4 de julio. Fueron 675 días de lucha, desde la primera batalla de Rivas del 29 de junio de 1855 hasta la victoria centroamericana en la tercera batalla de Rivas del 1 de mayo de 1857, es decir, un año, 10 meses y una semana. Las bajas entre los combatientes centroamericanos se estiman entre 4.800 y 5.000, y unos 28.000 muertos por la epidemia del cólera morbus, más pérdidas materiales por millones de dólares. No se ha hecho ese cálculo aún. Costa Rica fue la primera en declarar la guerra a la invasión paraestatal el 27 de febrero de 1856, y el presidente Mora marchó al frente del ejército expedicionario. Los ejércitos de El Salvador, Guatemala y Honduras se aliaron a Costa Rica meses después, el 18 de julio del año 56, en esa lucha contra la expansión, la invasión del expansionismo esclavista. Hasta hoy, única alianza militar para defender la soberanía centroamericana. Esta, como bien decía nuestra presidenta, la doctora Elizabeth Fonseca Corrales, esta guerra produjo una gran reacción de solidaridad internacional. Menciono 2 o 3 elementos a manera de ejemplo. En París se propuso crear un Congreso Federal Hispanoamericano para la defensa mutua. Esa fue una propuesta del pensador chileno Francisco Bilbao. Chile, Ecuador y Perú firman el Tratado de Unión Hispanoamericana, que fue ratificado por el Congreso salvadoreño. En Centroamérica solo ellos lo ratificaron. Y luego, a fines del año 56, Costa Rica y 6 países suscriben un tratado de alianza y confederación de estados hispanoamericanos. Más importante o tan importante como aquello es el hecho de que un bardo colombiano que residía en París, inspirado en el valor de los centroamericanos en el 56, escribe el poema Las dos Américas, que determinó un estudioso uruguayo, es el acta de bautismo de Latinoamérica como lema doctrinario de resistencia hispanoamericana al expansionismo de los Estados Unidos. Y en 1891 el gran geógrafo Eliseo Reclus, en el tomo 17 de su obra sobre geografía universal, incluye este párrafo que da una idea de la trascendencia de aquella guerra. El fracaso de los filibusteros no debe considerarse de simple importancia local. Por jugarse en esa guerra no solo el destino de la América Central,
sino en realidad la suerte de los Estados Unidos y del Nuevo Mundo. Y se pregunta, ¿por qué el nombre de Rivas no toma sitio en la historia de la humanidad al lado del de Maratón? Las peripecias de la lucha americana no han sido menos emocionantes que las de los conflictos entre Europa y Asia, y la causa que triunfó no fue menos gloriosa. Mientras avanzan rumbo a Liberia y Rivas, el presidente Mora y su Estado Mayor toman nota de indicios serios y concordantes en torno a la presencia de un contingente de habla española en las filas de la aumentada falange del expansionismo esclavista. Suman casi 50 los reclutas y oficiales de una brigada cubana que aparece en Granada el 9 de marzo de 1856. Quienes compartirán las responsabilidades de la guerra con que Walker aumenta los duelos, las lágrimas y las ruinas de Nicaragua, como escribió el intelectual cubano Vidal Morales y Morales. A pocas semanas de su arribo, procedente de Estados Unidos, los aventureros antillanos pelearán contra el ejército expedicionario de Costa Rica, dirigirán el periódico de propaganda filibustera, marcarán con su cruenta estela el paso por Chontales, integrarán la llamada Guardia Presidencial Walkerista y servirán de diversas cuanto peculiares maneras al cabecilla del destino manifiesto. La mayoría de ellos se mantendrán fieles al dictador militar, célebre por su crueldad, su rapacidad y por el hecho de restablecer la esclavitud, y seguirán con él hasta la capitulación bucanera 14 meses después. De Nueva York y de Nueva Orleans, de Cuba y de California, vienen de todas partes los hijos de la libertad a engrosar vuestras falanges y sostener la causa santa de vuestra independencia nacional. Se lee en la primera manifestación de los recién llegados, suscrita por un cubano, que agrega: vuestra causa, oh nicaragüenses, es la causa común de los hombres libres de todos los países. En efecto, además de cubanos y americanos, entre los filibusteros que acompañan a Walker se cuentan peligrosos atorrantes y soldados de fortuna, oriundos de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Ceilán, hoy conocido como Sri Lanka, Chile, Córcega, Dinamarca, Escocia, España, Francia, Gales, Georgia, Gibraltar, Grecia, Holanda, Hungría, India, Inglaterra, Irlanda, Italia, Jamaica, México, Noruega, Panamá, Polonia, Portugal, Prusia, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Venezuela. Espuma corrompida los denominan dos intelectuales, el uno cubano y panameño el otro. Heces corrompidas, que les dice el obispo de San José. Escoria de todos los pueblos, los impreca el presidente Mura. El gozne entre los antillanos y los falangianos es un emigrado húngaro, antiguo oficial en las fuerzas de Lajos Kossuth, que abandona su patria tras la primavera de los pueblos de 1848, se establece en Nueva York como expendedor de licores y tabacos, se embarca en la última expedición del venezolano Narciso López a Cuba, de la que publicará una narración luego de escaparse de una prisión española en Ceuta. Con 36 años, Lajos Schlesinger es su nombre,
aunque en Centroamérica se lo conoce como Luis. En la barahunda del exilio cubano conoce el acaudalado insurrecto Domingo de Goicuría, quien estaba entregado con alma y corazón, vida y fortuna a la causa de agregar a Cuba a los Estados Unidos. Decía Goicuría: pueden llamarme filibustero, no me importa. A fines de 1855, Goicuría envía con el húngaro a Granada un joven expedicionario de El Pampero, un buque de una de las expediciones filibusteras sobre Cuba, el apuesto Francisco Alejandro Lainé. Walker y Lainé, general en jefe del ejército de Nicaragua y el segundo como agente de Goicuría, único tenedor y depositario de los bienes y efectos pertenecientes a la causa cubana de Cuba, que consisten en dinero, un buque y municiones de guerra, suscriben la contrata que ustedes pueden ver en pantalla el 11 de enero de 1856. Un polígrafo cubano, Miguel Ángel Carbonell, dice: rara contradicción la de Goicuría. Él, que lucha por la libertad, acepta ser el servidor de quien mutila la libertad de un pueblo americano. Y la resolución que debió reservar para emplearla en Cuba contra los amos de su pueblo, la pone en acción en Nicaragua para exterminar hombres que luchan por mantener su decoro y su bandera. El antiesclavista de Cuba se muestra en oposición con su propio sentir al aparecer al frente de las tropas aventureras de Walker. El rebelde, el altruista, se torna autómata de un pirata inconsciente que mal podía traer la libertad a Cuba. Combate rudamente, pone a prueba en mala causa su valor y su arrojo, vence la libertad, él que había soñado con servirla. Alucinado en su amor a Cuba por las promesas del usurpador, no ahonda en la entraña, no ve que no se puede servir la dictadura en Nicaragua y la libertad en Cuba, que para ofrendarse a la aventura de un pueblo, menester es respetar la libertad de todos los pueblos. Poco antes de la formalización del convenio, la prensa de los Estados Unidos da cuenta de que los exiliados cubanos han iniciado un movimiento para enviar hombres y armas a Nicaragua, con el propósito de organizar un ejército en dicho estado a fin de invadir las islas de Cuba y Santo Domingo, quitándoselas a sus actuales dueños. Una vez consumado el proyecto, se proponen formar una confederación que una a Nicaragua, más otras porciones de Centroamérica que logren conquistar o adquirir a como sea, unir a Nicaragua con Cuba y Santo Domingo y establecer una república separada o solicitar la admisión como estados esclavistas en la Unión Americana. Se afirma asimismo que a Walker le importa poco Nicaragua, fuera de que le pueda servir como base para el ejército invasor. La administración Mora tiene claridad sobre las intenciones de Goicuría. Nicaragua no es para él más que un escalón, y Walker un auxiliar en quien cree hallar honradez, valor y sagacidad, se lee en el boletín oficial de San José. Su objeto es Cuba. Otro día se denuncian las intrigas walkeristas con los revolucionarios cubanos con el objetivo de arrebatar a España la isla de Cuba. Los designios de Walker trascienden Centroamérica y se expanden por el espacio circuncaribe, la península de Yucatán incluida, puesto que él contemplaba que su imperio cubriera desde el istmo de Tehuantepec hasta el istmo de Panamá,
más las islas que están marcadas, Cuba y la Española. Dedicado entonces al periodismo, cuando tenía 25 años de edad, había escrito Walker: ansiosamente aguardamos que Cuba sea parte de la Unión Americana. El Golfo de México será el centro de un comercio más rico que el que podría jamás presumir el Mediterráneo, y Nueva Orleans será la Alejandría y La Habana la Constantinopla de nuestro imperio, mucho más poderoso y extenso que el romano. Pero en la coyuntura actual de 1856 pretende asentar un Estado federado, organizado y regido conforme a los principios militares, desde que le arrebataría a España la isla de Cuba, al fin de, como decía él, regenerar sus dominios. Planea traer colonos anglosajones a quienes entregaría tierras que exploten libremente con mano de obra esclava. Abierta una ruta transoceánica, la nueva nación quedaría ligada con las potencias marítimas del globo, y él sería dictador vitalicio del imperio tropical. 2 meses después de la firma de la contrata, Goicoechea llega a Granada al frente de 250 filibusteros, entre los cuales viene la cincuentena de cubanos. Al pasar frente al Cabo San Antonio, extremo más occidental de la isla, una expedición filibustera concluye que tarde o temprano, inevitablemente, el tío Sam habrá de tomar posesión de Cuba. Walker asciende a Goicoechea a general de brigada y lo nombra intendente general de su ejército. De hecho, el estudioso Jorge Tamayo encuentra que al brigadier bien puede considerársele el segundo de a bordo en el mando filibustero. Lo tiene a su lado cuando pregona que a él se le ha confiado, sin decir quién, si fue la providencia o si fue la historia, pero que a él se le ha confiado velar por el destino de esta región y los intereses de la humanidad. Aunque la vecina Costa Rica, dice Walker, a la cual acudimos al comienzo con un anhelo casi filial, nos mira fríamente y de lejos. Es el discurso en que anuncia su misión de civilizar adecuadamente a la América española toda. Solo han pasado 10 días de la debacle de Santa Rosa y faltan 12 para el combate de la segunda batalla de Rivas. Un corresponsal del New York Herald observa en el círculo áulico la certeza de que están en presencia del conquistador del continente. Algo así como un Hernán Cortés o un Francisco Pizarro redivivos. Un hombre, dice el periódico, de sublime coraje, ambición sin límite y alma noble. Hay demasiado en él y en su causa para permitir que lo arrolle la gentuza de negros de esta región. Walker sacará adelante la tarea en Centroamérica. Primero conquistará estos territorios y luego vendrá Cuba. Debemos tomar posesión de la isla, anuncia el publicista del movimiento Young America, George Francis Train, quien asevera: Cuba no es más que aluvión arrastrado por el Mississippi. De hecho, todas esas islas alguna vez fueron parte de nuestro continente norteamericano. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los cubanos desean ser estadounidenses. Hasta ahí la cita del propagandista de Young America. Un prominente militar de la brigada cubana, José Machado, es ultimado por el balazo de un costarricense en la batalla de Rivas. Este cubano venezolano, amigo y protegido de Narciso López, resulta complicado en un asesinato, por lo que se le condena a varios años de presidio en Ceuta, ciudad española en África,
donde conoce a Schlesinger. El New York Times reporta que Goy Curía, hombre de caudales, habilidad y carácter, ha participado en recientes escaramuzas con las tropas costarricenses. Un historiador nicaragüense dice que en las primeras semanas de su permanencia en Centroamérica, el brigadier presta útiles servicios en la guerra contra Costa Rica. Mientras Walker sale a combatir a los costarricenses en Rivas, se queda como gobernador político y militar de Granada, siendo reconocido como tal por las tropas en parada pública. De algunos brigadistas tiene noticia, porque la prensa filibustera registra en sus páginas los nombramientos que obtienen. Diego Hernández, teniente primero, segundo batallón de infantería ligera. Manuel Pineda, capitán, agregado al gabinete del comandante en jefe como edecán presidencial. J.H. Félix, traductor del gobierno. Juan Enrique Félix Roussel, abogado, archivero e intérprete oficial. Juan Manuel Tejada, capitán, intérprete del ejército. Isidro Peilón, jefe de sección en la Cancillería, quien dominaba 4 idiomas y muere accidentalmente como voluntario en una de las expediciones punitivas a Chontales. Fallecen por el cólera Cirilo Flores, José Manuel Hernández Canalejo. Su padre, por cierto, el médico Juan José Hernández, también perece en Nicaragua, víctima de un accidente. Otros que fallecen por el cólera son Manuel Higinio Martínez y Gregorio Pinto. Un número de esos combatientes del expansionismo esclavista se conoce por sus actividades posteriores. Francisco Armas Céspedes intenta justificar la trata de esclavos en su libro de la esclavitud en Cuba. Miguel Batancur Guerra, abogado, llega a ser nada menos que representante en la Asamblea Constituyente de Guaymaro en 1868 y en consecuencia es uno de los 15 firmantes de la primera ley fundamental de Cuba. Adolfo Pierrat adapta El alcalde de Zalamea y lo traduce al inglés. 2 cubanos son editores de la sección española en El Nicaragüense, el periódico de Walker. Uno, Francisco Agüero Estrada, y otro, Antonio Fleury. Conocido por su nombre de pluma como El Solitario, Agüero ha dirigido los periódicos El Aguinaldo Camagüeyano y El Pueblo, en Nueva York, donde llega vicepresidente del Ateneo Democrático Cubano. De su pluma brotan estas flores tras la derrota de los filibusteros en Rivas, el 11 de abril del 56. Comillas. La providencia divina lanza sobre esos temerarios costarricenses una peste desoladora, el cólera morbus. El pigmeo y soberbio gabinete de San José ha ofendido bruscamente la civilización del siglo por tanto oprobio, tanta bajeza y tanta maldad. El tirano Mora, insensato gobernante de esa menguada república, actúa estimulado por el egoísmo y la ambición. Fin de la cita. Tanto Agüero como Fleury son parte de la comunidad del exilio, que ha editado en Nueva York el periódico El Filibustero entre el año de 1853 y 54, que se identificaba como órgano de la independencia de Cuba. Comillas. No muere jamás el varón fuerte, que en lid noble y gloriosa halló la muerte por patria y libertad, dice Agüero en el Filibustero, que publica una poesía suya dedicada a la memoria de un amigo. El poema El Filibustero es del bardo Juan Clemente Cenea. Comillas. Tengo por más honra ser libre filibustero que ser pirata negrero y torpe esclavo de un rey. Y Pedro Santacilia,
autor del poema A Cuba, que se canta hasta hoy como la patriótica costarricense, Santa Cilia se ocupa de bucaneros y filibusteros. Y cito, sin pensar que andando el tiempo y corriendo los días, uno vendría en que aquel apodo deshonroso habría de convertirse en título honorífico que sirviera para distinguir a los campeones de la democracia, defensores de la libertad. Y el poeta Leopoldo Turla escribe Dos mártires, dedicado al pedagogo Manuel Higinio Ramírez, mártir del honor, lo llama él, quien murió en acción de guerra en las filas del bando boquerista en Nicaragua. Comillas. Y viva en vuestras almas la esperanza de ver a Cuba independiente un día. El que muere en aras de la gloria, luchando por salvar la patria opresa, si al fin pierde la vida en la ardua empresa, otra gana perínclita en la gloria. Si bien hay un afán por redimir del léxico peyorativo aplicados a los expedicionarios de Narciso López, abajados por los españoles a la detestable laya de filibusteros, ciertamente los antillanos de la falange esclavista podrán ser cualquier cosa, menos inocentes. Apodado Barba Blanca por los nicaragüenses, Domingo de Goicurí asume el mando de dos compañías al encomendarle el dictador usamericano la tarea de reprimir una insurrección en la región de Chontales. Acoyapa, Comalapa, Huigalpa, San Lorenzo, San Ubaldo. Impone contribuciones generales a los pueblos. Fusila o ejecuta por la espalda soldados y oficiales que captura, hijos leales a su patria, a su religión y a su raza, dice el memorialista nicaragüense Jerónimo Pérez, quien dictamina. En cada pueblo y hasta en los caminos deja un reguero de sangre con que se propone difundir el terror en los que llama rebeldes. Por su parte, la prensa filibustera atribuye la pacificación de la zona a la presencia, la energía y la perseverancia del brigadier. Y para Walker, Goicuría dispersa a los rebeldes en un abrir y cerrar de ojos. De vuelta en Granada, preside la corte marcial que juzga al coronel Schlesinger por el desastre de Santa Rosa, donde fue el comandante filibustero. En una de sus jugadas usuales, Walker enfrenta así a dos antiguos camaradas, uno de los cuales ha sido el intermediario para la llegada de la brigada cubana. El húngaro permanece bajo libertad de palabra, pero pone pies en polvorosa cuando está a punto de dictarse esta sentencia unánime. Comillas. Degradar al coronel Luis Schlesinger de la segunda compañía de rifleros, fusilarlo por los cargos comprobados contra él y por su deserción mientras era sometido a juicio, publicar la sentencia con su nombre en los periódicos de todo el mundo civilizado. Bien, Schlesinger hace mutis por el costado del escenario falangista con la mácula de traidor. Pero el veleidoso coronel se pasa al bando de los aliados centroamericanos y pronto riñe con uno de sus nuevos jefes, a quien desafía a duelo. El prófugo héroe de Santa Rosa, el primer filibustero invasor de Costa Rica, ¿acaso merece el honor de figurar entre los leales luchadores por la libertad y la soberanía? Se lee en el periódico gubernamental de San José. Schlesinger casa con dama salvadoreña, hace fortuna en Guatemala y muere en París a los 82 años. En una segunda emisión pacificadora por Chontales, Goicurí ejecuta a numerosos nicaragüenses rebeldes al régimen dictatorial, extrae contribuciones pecuniarias,
y con mano de hierro en 14 días, por sí y ante sí, dicta e impone castigos ejemplares que sin duda producen, dice el periódico walkerista, un efecto saludable. Boaco, Comalapa, Huapa, Huigalpa, Libertad. El plan de Walker es ocupar Chontales y colonizar el territorio que deberá suministrarnos la mayoría del ganado, caballos y mulas en el futuro previsible. Goicuría verifica su estreno en aquellos indefensos pueblos, dirá el historiador nicaragüense José Gámez, y su huella, como la del tigre, queda señalada por un rastro de sangre. En Costa Rica se comenta que el brigadista primero coopera con Walker en, dicho esto con sorna, los cristianos trabajos para la redención de Nicaragua. Hombre de todas las confianzas de Walker, Goicuría lo acompaña a León, donde lanza dos iniciativas políticas que repugnan al partido responsable de la entrega del poder al expansionismo esclavista. Una no se concreta, pero la otra sí. La primera consiste en separar la Iglesia Católica Nicaragüense de la jurisdicción de Roma o abrazar el protestantismo que profesan Walker y toda su falange, según se dice en publicaciones de Nicaragua. Y el gobernador de la diócesis le pregunta a Goicuría, ¿de qué país es usted? Cubano, le replica. Y sobrino de un arzobispo de La Habana, pudo haber agregado. ¿Y por qué quiere usted arrancarnos la fe, que es lo único que nos queda? Años después, Walker dirá que los naturales del país malquerían a Goicuría porque lo tomaban por español, y los extranjeros a quienes más odian los nicaragüenses son los españoles. La segunda idea sí llega a realizarse. La presidencia de la República de Nicaragua servida en bandeja de plata al rey de los filibusteros. El ministro de Guerra, Máximo Jerez, la rechaza y le dice a Goicuría, la ley y la conveniencia pública se oponen a esa presidencia. Walker será presidente de Nicaragua. Como en todas las repúblicas hispanoamericanas, una espada es la que debe mandar aquí, le responde el brigadier. Ni 20,000 espadas, solo la opinión pública, rebate el ministro. Luego, ante una junta de notables, Goicuría insiste. Semejante suceso haría la felicidad del país, al igual que lo hizo el cambio próspero de Texas. Y más tarde argumenta ante el canciller Sebastián Salinas, quien lo refuta. Nosotros, los aliados de Walker en Nicaragua, hemos sostenido de buena fe que Walker no ha querido usurpar el poder y lo interpelo a usted como cubano para que juzgue si nosotros pudiéramos apetecer una dominación exótica. Y le contesta el brigadier, este país ha sido sumamente desgraciado. Solamente Walker y los americanos pueden hacerlo feliz. No comprendo que pueda haber felicidad por la fuerza contra la ley. La historia solo podría calificar a Walker como imbécil, objeta. Pero, dice el cubano, unos pueblos que han dado tantas pruebas de salvajismo en 30 y tantos años de revolución no pueden ser mandados sino por la mano de Walker. Nosotros estamos resueltos a perder la vida antes de consentir un solo acto de usurpación, cierra el canciller. Durante la misma jornada, Walker visita al presidente Rivas, le ordena ceder el mando y lo amaga con tomarlo por la fuerza. Al día siguiente, como por arte de magia, se emite un decreto que convoca la elección directa de presidente de la República.
De León regresan a Granada con poderes del gobierno para que Goy Curía gestione en Estados Unidos un empréstito por $250,000. Rivas, Jerez y Salinas rompen con el jefe esclavista, se trasladan a Chinandega y se unen a la Alianza Centroamericana contra la invasión USA-americana. Fermín Ferrer es designado presidente provisorio por el régimen conquistador y se advierte a quienes auxilien al gobierno disidente que serán considerados como traidores a la patria y juzgados conforme a las leyes marciales. La partida de Goy Curía hacia Nueva Orleans en procura del dinero para el expansionismo esclavista coincide con un elogio antillano en el periódico El Nicaragüense que dice: al héroe de Nicaragua, el campeón de la libertad, cuyos rayos bienhechores difundirá algún día sobre la infortunada Cuba, a quien el gobierno de la opresora España parece condenar a eterna maldición y vilipendio. En la sección española de ese periódico que salía en Granada, el semanario, se lee: en lo físico como en la moral, todo está convenientemente enlazado. Y así en su posición geográfica como en sus relaciones políticas, Cuba debe estarlo con la libertad continental de la América. La Fuerza Armada Irregular que ocupa Nicaragua es continuación de otras agresiones militares, estatales o paraestatales, impulsadas desde territorio USA-americano. Las expediciones de Narciso López a la isla, 1850 y 1851, aportan al filibusterismo 35 combatientes no cubanos. De la fracasada República de Baja California, encabezada en 1853 por el efímero presidente Walker, llegan 10 mercenarios. Hay 84 veteranos de la guerra de Estados Unidos contra México, que se libró de 1846 al 48. Como se ve, la Guerra Patria Centroamericana constituye la concreción de todo un proyecto geoestratégico y no es una mera disputa por un territorio fronterizo. Los brigadistas, reporta el embajador de España en Centroamérica, Facundo Goñi, proclaman públicamente en Granada su pensamiento de afirmarse en Centroamérica para emprender después sus ataques contra la isla de Cuba y aún extenderlos después a México y en el porvenir a las demás repúblicas hispanoamericanas según la doctrina de Monroe y en cumplimiento del destino manifiesto. En otro oficio remitido a Madrid, el diplomático enmarca ese empuje expansivo en la perspectiva geopolítica de Estados Unidos que, comillas, hoy quiere poner sus fronteras en Panamá, quedando dueño de ambos mares, teniendo en su mano el comercio del mundo y la llave de comunicación con la América del Sur. El intemperante apetito de absorción de que parece hallarse poseída esta raza no tiene ejemplo en la historia, y es tan poderoso este instinto que parece comunicarle su propia sangre y tan vehemente, egoísta y exclusivo el sentimiento de raza que, sintiéndose incompatibles con las demás, aspiran a exterminarlas, especialmente a las que consideran y llaman inferiores. A mediados de 1856 se recibe en San José la visita del brigadier general Joaquín Morales de Rada, secretario de la Capitanía General y jefe de Estado Mayor de la isla de Cuba, quien llega vía Aspinwall, Panamá, a bordo de una goleta de bandera española. Tiene experiencia en el combate del filibusterismo, pues comanda tropas contra los expedicionarios de Narciso López, en cuya captura participa. Se afirma que su misión en Costa Rica
consiste en evaluar los recursos militares del país, proporcionar asesoramiento militar y, de serle posible, vender algunos miles de anticuadas armas de fuego. La prensa de Nueva York recoge versiones según las cuales el gobierno de Cuba infiltra en secreto oficiales y soldados que auxilien a Costa Rica en su incursión a Nicaragua. El órgano de propaganda falangista reproduce especulaciones aparecidas en la prensa uxamericana. El gobernador general de La Habana está alarmado, no dudando del triunfo perfecto de Walker y los filibusteros en Nicaragua, y de aquí las ansiedades de los rancios españoles y sus deseos de verlos echados de ese país. Lo cierto es que las autoridades españolas duermen en Cuba con un ojo abierto hacia Centroamérica. El Diario de la Marina publica en La Habana una lista de cubanos que sirven al expansionismo esclavista en Nicaragua. El cónsul de España en Nueva York informa sobre un mitin de políticos demócratas en el que se recalca que la Inglaterra es la enemiga de Walker, la instigadora de la guerra de Costa Rica contra él y la autora del degüello de ciudadanos americanos en Nicaragua. Llama la atención sobre el discurso de un diputado de Michigan, quien pronostica que cuando el genio de América escriba la próxima página en el pergamino de la historia, el apelativo del hombre de los ojos grises, o sea, Walker, quedará anotado por ser el hombre del destino requerido en este momento y circunstancias. ¿Debemos poseer Cuba? En vista de las necesidades de nuestra situación, más los instintos e intereses del pueblo angloamericano, declaro que debemos poseer la reina de las Antillas. Solo entonces habremos culminado como nación nuestro destino manifiesto, demostrando al mundo que lo merecemos. Fin de la cita. Sobre la visita de Morales de Rada a Costa Rica en 1856, ha presentado a la Academia Morista Costarricense un trabajo, el amigo y académico Juan Manuel Villasuso, que está disponible en la página web de la Academia Morista Costarricense. Walker echa mano de los cubanos para integrar un cuerpo de élite que será su guardia pretoriana. La decisión provoca resentimientos y críticas entre los filibusteros preteridos por la horda de bandidos cubanos que envían los plantadores de Luisiana. Pero son bilingües y se pueden relacionar mejor con los nativos que los angloamericanos. Cultiva en ellos la certeza de que después de Nicaragua, ciertamente a Cuba le llegará su hora estelar. Goycuría bendice la Fuerza Armada Especial protectora de su socio político. El principal entre todos ellos es Francisco Alejandro Lainé. Lamentablemente no tenemos aún un retrato de Lainé o un dibujo a plumilla, pero sabemos que a sus 32 años, Lainé es nombrado ayudante personal de Walker con rango de teniente coronel. Cumplido caballero y soldado, lo llama el periódico falangino. Y el historiador costarricense Rafael Obregón Loría dice que el comandante en jefe intima con él y profesa por el muchacho simpático y de personalidad atractiva un afecto especial, al punto de convertirlo en la persona de su más amplia confianza. Walker dice de su edecán que es un hombre de noble corazón y abnegado. El acto de toma de posesión de la presidencia de la República de Nicaragua por Walker el 12 de julio de 1856 se engalana con las banderas de Nicaragua, Estados Unidos, Francia y el pabellón de la Estrella Solitaria de Cuba. Walker lee su discurso en inglés. Lainé lo lee de seguido en versión española con engolada entonación retórica. El destino de Cuba también está presente de otras maneras durante la solemne jornada.
En el suntuoso banquete de 50 invitados que sigue la ceremonia, se ofrecen numerosos brindis. Por quienes pelearon y murieron en Cuba, dice la INE de pie en medio de un respetuoso silencio de los concurrentes. Al rato vuelve por el general Goicuría y es saludado con aplausos. Walker se levanta. Las cenizas de Cristóbal Colón que descansan en la Catedral de La Habana deben pertenecer a América, no a Europa. Tremendos aplausos, anota la crónica del Ágape. El aide de camp lo traduce y agrega: las palabras de nuestro comandante en jefe tocan las cuerdas dormidas de mi corazón. Sí, Cuba será libre, y de esas cenizas surgirá el fuego sagrado de la libertad para la tierra donde ellas reposan. Aplausos y vivas de cubanos y nicaragüenses. El último brindis de la INE por Cuba. Transcurrido un mes, 32 cubanos cenan con Walker para conmemorar el 5º aniversario de la Batalla de las Pozas, librada en un lugarejo de Pinar del Río, única victoria de los malhadados expedicionarios de Narciso López sobre las tropas españolas. Entre gritos y aclamaciones, dice el flamante presidente de la República de Nicaragua, comillas: la batalla de las Pozas demuestra que cuando son enfrentados en campo abierto, los españoles no pueden resistir a los cubanos. La INE alza su copa y brinda por la esperanza de Cuba, el general Walker. Como invitada especial asiste Cora Montgomery, esposa del general William Casno, promotores en pareja del destino manifiesto para la dominación usamericana del espacio circuncaribe. El New York Times comenta que el objetivo final de Walker no es la conquista de Nicaragua, sino obtener una cabeza de playa desde la cual invadir Cuba. Nicaragua llegará a ser el cuartel de los expedicionarios cubanos. Visita el territorio bajo ocupación usamericana el político sudista Pierre Soule. Dice el periódico de ellos que es un hombre de un talento privilegiado, distinguido por su saber y la encantadora elocuencia que posee. Es bienvenido por un brigadista cubano en el nicaragüense y toma posesión de la hacienda Las Mercedes en Nandaime, que fuera del finado presidente Fruto Chamorro. En sus conversaciones con Walker, aboga por el pronto control de Cuba, de la misma manera en que adquirimos Texas conquistada por el filibusterismo. Su influjo será clave en la restitución de la esclavitud y en la formalización del apoyo usamericano por medio del Partido Demócrata a la causa de la regeneración centroamericana. Comillas: su hermosa cabeza y su noble presencia hicieron profunda impresión en la gente del país, sensibles como son a los encantos de las figuras y de los modales, escribirá Walker, que enseguida cavila. La docilidad de los naturales de Nicaragua, especialmente la de los indios, es grande, y tratándolos con benevolencia y persuasión casi se puede ser de ellos lo que se quiera. En la Catedral de Granada se oficia una misa de requiem por el alma del distinguido héroe e ilustre general Narciso López y sus expedicionarios, mártires de la libertad cubana, asesinados ignominiosamente por la tiranía española el año de 1851. El cura Agustín Vigil pronuncia la oración fúnebre y ofrece, dice la crónica, una erudita reseña de todos los caudillos que han combatido por la libertad de las Américas. Y Walker comenta: las ardientes imaginaciones de aquellos jóvenes meridionales sueñan más con el porvenir que lo que meditan sobre el pasado. Piensan más en su embarque para ir a vengar la muerte de López y sus compañeros que en las sombrías y dolorosas escenas de su ejecución.
y con sorna urticante pontifica. Y por esta renuencia de la imaginación de los meridionales a ponerse a considerar el lado triste de las cosas, es que son menos aptos para la obra verdadera de la revolución que los robustos hijos del norte, cuya fantasía no huye de la tumba ni de las cosas que la rodean. Fuerzas guatemaltecas toman por asalto la residencia de Walker en Granada y arrancan la bandera cubana que el presidente ostenta en el aposento donde despacha los asuntos de gobierno. Por cierto, en la refriega queda herido en un hombro el periodista de la brigada Ramón Ignacio Arnao. Ese trofeo de guerra es llevado a Guatemala por el general José Víctor Zavala, y con el correr de los años la bandera es adquirida por el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, donde se exhibe al público. Se cree que este es el segundo pendón nacional cubano más antiguo del mundo, después del que ondara por vez primera en Cárdenas los mismos invasores filibusteros procedentes de Estados Unidos. Los guatemaltecos capturan a Lainé, el de las privanzas con el filibustero mayor, y propone el general Zavala un canje de prisioneros que los invasores rechazan, pues el cubano, alegan ellos, vale más que todo un regimiento de esos desgraciados miserables capturados en las últimas batidas. Entonces Zavala ordena pasarlo por las armas. ¿Habla español el prisionero?, pregunta. Sí, mi general, perfectamente, le responden. Pues entonces que lo amarren a un árbol y lo fusilen por la espalda. Es doblemente traidor. Herido en su orgullo, Walker escribe que con el ofrecimiento de intercambio de cautivos, los labios de Zavala formulan palabras corteses y buenos sentimientos, mientras él se dedica a asesinar. A propósito de las circunstancias de la ejecución de su favorito, dice: siendo Lainé de la misma lengua y religión que ellos, no podían esgrimir contra él las falsas excusas con que tratan de justificar el asesinato de ciudadanos americanos. Solamente la sed de sangre y los cobardes instintos de un salvaje pueden explicar la ejecución del patriota cubano. Lainé, como los otros brigadistas cubanos, deben participar en el estigma de la posteridad al fijarse en la huella de fango que dejan a su paso por Nicaragua en contubernio con Walker, dice el historiador nicaragüense Francisco Ortega Arancibia. Y ya pronto vamos a terminar con esta exposición. El patriota cubano, afirma el periódico del gobierno de Costa Rica, a saber, Goicuría, infama su causa mezclándola con la de los bandidos de Nicaragua. Más específicamente, Goicuría viaja a la Unión Americana como agente del civilizador de Centroamérica y planea seguir hasta el Reino Unido a título de embajador ante la Corte de St. James, visto que el régimen esclavista ve acercarse la tempestad por todas partes y teme el poder e influencia de la Gran Bretaña. Un diario de Nueva York, el Journal of Commerce, publica que tanto la Gran Bretaña como la Francia, en su calidad de aliados de la España, sostienen la protección mancomunada de Cuba y tienen vehementes sospechas acerca de los designios posteriores de los filibusteros de Nicaragua respecto a la invasión y conquista de aquella isla. A su llegada a Nueva Orleans, escribe a su jefe y le aconseja nombrar una dictadura compuesta a lo más de 15 personas, elegidas por los contribuyentes que sepan leer y escribir, para que gobiernen el país a la usanza militar
mientras las armas llegan a consolidar la dominación esclavista sobre Nicaragua y la América del Centro. Y ya en Nueva York, le escribe de nueva cuenta sobre los arreglos relativos a la Compañía Accesoria del Tránsito y recomienda una concesión de 20,000 pesos para la navegación del río San Juan. La réplica de Walker es tajante. Aténgase a las instrucciones recibidas y guárdese sus opiniones para usted mismo. Como el gobierno no lo ha autorizado a usted para nada, nada puede usted prometer en su nombre. Y este baño de agua fría epistolar, pues lo resfría. Vuelve a escribir y le comunica a su poderdante que no apresurará su viaje a Londres, sino que esperará a que se despeje el horizonte político. La respuesta no demora. Se nombrará a otro porque este es el momento de negociar con Inglaterra y le hace el cargo de inconstancia. Ahí entonces se dividen los senderos de ambos personajes. Goicuría protesta por la obediencia ciega que se le exige y el estilo de las cartas que recibe, como si tuviese usted derecho de dirigirse a hombres de carácter independiente, tales como yo, con tono de mando, en lugar de la persuasión y el raciocinio. Y luego dirá que el presidente de Nicaragua ha cometido conmigo una injusticia, se ha conducido de una manera descortés y brutal, y remata con el refrán: ya se acabó el ahijado por quien éramos compadres. El New York Times le recuerda que cuando dos montan en un caballo, es fuerza que uno vaya en las ancas. Las instrucciones que Walker había enviado a su embajador designado en Londres giran en torno a las ambiciones y las perspectivas compartidas sobre el espacio circuncaribe. Con su versatilidad, y si puedo decir así, su adaptabilidad, espero que usted hará mucho en Inglaterra, le dice. Sin San Juan del Norte no podremos tener lo que nos es muy indispensable, una fuerza naval en el Mar Caribe. Las consecuencias comerciales de esta posesión son nada en comparación con los resultados políticos y navales, le indica. Y por otra parte, puede hacer ver al gabinete británico que no estamos empeñados en ninguna empresa de anexión. El único medio de cortar la creciente y expansiva democracia del norte es establecer una confederación del sur, compacta y fundada en principios militares. Y el párrafo final es diáfano. Comillas. Dice Walker, comillas. Cuba debe ser y será libre, pero no para los yanquis. ¡Oh, no! Aquel hermoso país no lo merecen los bárbaros yanquis. ¿Qué haría en la isla ese orfeón de cantores de salmos? Desde agosto le habían llegado a Goicuría las instrucciones que repudia recién en noviembre. Las trapisondas de Nicaragua alborotan el cotarro del expansionismo esclavista. El cubano es general de brigada, agente financiero, ministro plenipotenciario, como quien dice, casi el alterno de Walker. La publicación de la correspondencia, que se ha reseñado anteriormente en varios periódicos de Estados Unidos, provoca un escándalo mayúsculo. Un vocero del filibusterismo ataca a Goicuría, quien en su defensa da a conocer la contrata original que vimos al comienzo. Comillas, Nicaragua era para mí un objeto secundario, un simple escalón para subir a Cuba. Me alegré, por supuesto, al ver aquel hermoso país libre de un gobierno miserable e imbécil. Trabajé con toda la energía de mi carácter en la causa de aquel país, declara e insiste. Pero mi primer y principal objetivo es Cuba. Mi corazón, mi sangre y mi fortuna pertenecen a la causa cubana. Tardíamente descubre lo que él llama la hostilidad de Mr. Walker a los principios democráticos de Estados Unidos y su designio de establecer un despotismo del sur
como contrapeso a los estados del norte. Sienta principios directamente hostiles al engrandecimiento y esplendor de este país. No me deja duda de que no cumplirá su compromiso conmigo y con Cuba. Yo creí que trataba con un hombre de honor y he visto que es un hombre que desprecia todas las obligaciones. El último tema aducido en el rompimiento es la reintroducción de la esclavitud, decreto que lleva fecha el 22 de septiembre de 1856, de lo cual tuve noticia en octubre, dice Goicuría. No afecto una falsa filantropía con respecto a los negros, pero en el actual estado crítico de los negocios de Mr. Walker, esto me parece la quinta esencia de la estupidez, una nueva prueba de su obstinación cerril. Ya había discutido este punto con Mr. Walker y recibió mis argumentos con aspereza y desdén. Insistí y me contestó con el más grosero e inmerecido insulto. Ahora que necesita el apoyo moral y material de la Inglaterra y de la Francia, restablece la esclavitud y el tráfico de esclavos. Y así quiere que se le tenga como un hábil hombre de Estado. Y concluye la diatriba. Denuncio a Mr. Walker como un hombre falto del primer elemento de toda clase de habilidad, es decir, la buena fe. Lo denuncio como falto de la sagacidad y discreción ordinaria y lo denuncio como traidor a los intereses de Cuba y de los Estados Unidos. Bueno, aquí cabe comentar que si los celos son más terribles en la política que en el amor, las rupturas entre los actores políticos suelen ser más desgarradoras que entre las parejas. La única reacción en Granada es breve. El nombre del general de brigada de Goicuría se borra de la nómina del ejército. Y 4 años más adelante, Walker recuerda que el cubano, comillas, ofrece ayudar con dinero, armas y ropas. Sus modales y conversación, más mercantiles que militares, están calculados para hacer que le creyesen capaz de inspirar a los capitalistas confianza en sus aptitudes comerciales. Por cuanto muchas personas están de acuerdo en que Goicuría goza de buena reputación, son complacidos los deseos que tiene éste de figurar, dándole el cargo de intendente general del ejército. Sin embargo, sigue Walker, la vanidad de Goicuría, aguijoneada por su nuevo grado y su título, le trastorna el juicio, y aunque solo lleva un mes de residencia en el país, tiene la necia presunción de espetar su parecer al general en jefe sin quien éste se lo pida. En términos vulcanológicos, el periódico del gobierno costarricense resume la separación escandalosa como una erupción filibustera. Dice el boletín oficial de San José, Goicuría cambia casaca y riñe con el incendiario de Granada, pinchado, insultado y necesitando sinceramente de no ser un Judas con Walker. Encubre las motivaciones reales del choque de egos con argumentos poco creíbles. Acogido a su nacionalidad hermafrodita nicaragüense USA-americana, Walker reniega de su patria. Goicuría la toma por suya y quiere unir a ella su Cuba. Rompieron los dos compadres. El historiador cubano Herminio Portel Vilá describe a Goicuría como un hombre de carácter arrebatado, que en su desesperación por libertar a Cuba entra con sus seguidores en el vergonzoso convenio, sin preocuparse poco ni mucho de ser los agentes del despotismo y la usurpación en Centroamérica. La expedición a Greytown del Northern Light, con los 250 filibusteros, que no va a Cuba si es organizada y despachada sin que el gobierno norteamericano la obstaculice,
a pesar de las insistentes denuncias del ministro español en Washington, quien alega que la invasión de Nicaragua es un paso previo para la de Cuba. El malhechor pretende no la anexión a los Estados Unidos, sino la creación de una república inmensa capaz de disputar la hegemonía norteamericana en el Nuevo Mundo. Y expresa en su severo juicio, Portel Vilá: no pocos de los cubanos que se alían al aventurero pagan con sus vidas la torpeza cometida y que está a punto de desprestigiar de una manera definitiva la causa de la independencia de Cuba, si ésta hubiese sido establecida a costa de garantizar una tiranía extranjera en Nicaragua. En fin, el aparatoso rompimiento de Goicuría no hace menos censurable el bochornoso convenio Walker-Lainé. Y aquí algunas lecciones siempre actuales. La brigada cubana representa cerca del 2% de los malandrines que van a Nicaragua bajo la jefatura de Walker. En la esfera universal, el expansionismo esclavista choca de nuevo con el trabajo libre, la servidumbre con la dignidad humana. En el ámbito global, las principales potencias del día difieren en relación con la hegemonía y el dominio sobre Cuba y la América Central. Es como una guerra fría que confrontara a Estados Unidos con el Reino Unido y Francia. En el plano hemisférico, el destino manifiesto usamericano contrasta con el brío emancipado de la América española. Los aventureros cubanos y usamericanos tropiezan con el ejército expedicionario de Costa Rica y sus aliados centroamericanos. En el campo de la ética, se comprueba la incompatibilidad de servir a la dictadura en un país a cambio de luchar por la libertad en otra nación. La guerra patria centroamericana es compleja, multidimensional, mucho más grande que una reyerta limítrofe por el control de la vía del tránsito entre el Atlántico y el Pacífico. Y abajo de la ilustración dice el Boletín Oficial de San José: el último escarmiento que el pobre y reducidísimo pueblo costarricense da hoy al filibusterismo es una prueba evidente de que si los pueblos hispanoamericanos se levantan contra ese espíritu de rapiña, la victoria será concedida siempre a los que defienden la más justa de las causas. Ante las fechorías de aquellos cubanos, usamericanos y demás esclavistas, el canciller de Costa Rica, Lorenzo Montúfar, quien simultáneamente es ministro de Instrucción Pública, improvisa una reflexión en un acto académico de la Universidad de Santo Tomás. Cita: nuestro territorio está regado con sangre y lágrimas. El pesar que nos han causado los males sufridos este año de 1856 tiene todavía lacerados nuestros corazones. Sin embargo, todo anuncia a la República un nombre glorioso y un risueño por venir. Sensibles son las desgracias que hemos experimentado, pero ellas han producido un bien. Han hecho conocer a los costarricenses su valor. Les han demostrado que en cualquier parte de la tierra donde se hallen, pueden levantar la frente con orgullo y hablar a los que intenten esclavizar su patria el mismo lenguaje con que en otro tiempo Mucio Ezébola hizo estremecer a Porcena, que proyectaba dominar a Roma. Y cierro con dos observaciones recientes de historiadores cubanos. A la izquierda, Sergio Guerra Vilaboy, que es jefe del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana, y a la derecha, el criterio de don Eduardo Torres Cuevas, presidente de la Academia de la Historia de Cuba. Y esas palabras de Torres Cuevas voy a leerlas. En Centroamérica se libró la primera batalla frontal exitosa que detuvo al expansionismo estadounidense, hasta entonces triunfante. Al presidente Juan Rafael Mora y a la nación costarricense
les cupo el honor de obtener la victoria que permitió consolidar la independencia y la cultura de nuestros pueblos. En Costa Rica, el presidente Mora defendió también el destino de Cuba. Muchas gracias por su atención y su paciencia para esta larga exposición. Quedo a sus órdenes. Don Armando, excelente exposición. Como usted muy bien lo dice en sus conclusiones, esta decisión de la academia de dedicarse a ver lo internacional es crucial, porque aquí confirmamos lo compleja que fue esta guerra centroamericana y todos los actores involucrados. Probablemente la mayoría de los costarricenses ignoraban este capítulo de la historia y me comentan que hay pocas preguntas, pero me gustaría preguntarle yo en qué terminó Goicuría y cómo, porque después de ese terrible fracaso y esa confusión ideológica tan profunda, me imagino que para los patriotas cubanos dejó de tener toda importancia. Don Armando, el micrófono. Quizá así debió haber sido, pero Goicuría tenía dinero, Ah, ok. armas, embarcaciones, medios de comunicación, contactos. Era un hombre muy influyente y su paso por Nicaragua tampoco es muy conocido en Cuba. Por eso tanto un historiador como el otro que presenté en la última filmina, recibieron con mucho interés este capítulo del libro. Él posteriormente siguió siendo un líder del exilio cubano en Nueva York hasta que se embarca a Cuba en una misión, en una invasión, es capturado por los españoles y siendo una personalidad prominente, es juzgado y colgado en La Habana, y lo que más se recuerda en Cuba fue la última frase que se le atribuye: muere un hombre y nace un pueblo. Y eso es lo que cualquier cubano medianamente informado de la historia le va a decir a usted de Goicuría. Todo lo que se hizo en Nicaragua y lo que hicieron los cubanos en Nicaragua, de eso nunca se había hablado. Este mismo texto lo ha publicado la revista de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, igual con interés porque se ha comenzado a hacer luz en esa dimensión geoestratégica del conflicto que se protagonizó en Nicaragua y Costa Rica principalmente. ¿Hay alguna pregunta o comentario adicional, Manuel? Bueno, aquí vemos que Evelio Patricio Reyes le manda saludos desde el Ecuador. Don Armando. No sé, Manuel, si no hay preguntas, dice Manuel, que lo que hay son felicitaciones. Elizabeth, tal vez, ¿alguna pregunta? Micrófono, Eli. Ah, sí. Muchas gracias por darme la oportunidad. No pensaba participar en esta ocasión, pero lo que me dejó pensando toda la exposición de Armando, además de que
Creo que es un acierto el tema que hemos escogido desarrollar este año, es que la gente ojalá entre a la página web de la academia y pueda poner en diálogo los diferentes discursos de incorporación con la conferencia de hoy y con todas las que tengamos. Ya don Armando mencionó el discurso de incorporación de Juan Manuel Villasuso. Aquí me parece que el tema de España como una potencia en decadencia que ha perdido la mayor parte de los territorios americanos es fundamental, porque lo que queda en evidencia es que los grandes jugadores en la geopolítica mundial eran Inglaterra, Estados Unidos y Francia, y ya España en un segundo nivel como una potencia decadente a la que le queda la joya máxima en el Caribe, que es Cuba. De ahí que España se aferre a esa colonia. Sí, al final la pérdida de Cuba va a llevar a a una profunda decadencia en España y a toda una generación contestataria. Bueno, si no Me hay más, permite, me don permite Armando, sí, dos claro. observaciones. Primero, para el amigo del Ecuador, de agradecerle su saludo y decirle que ojalá tengamos oportunidad más adelante para exponer el papel tan importante que jugó el presidente Urbina de Ecuador en aquella coyuntura, porque el Ecuador tuvo mucho que ver con Perú y con Chile en el tratado que se firmó en Santiago de Chile el 15 de septiembre de 1856, y la participación ecuatoriana fue muy, muy importante. Ellos tenían problemas en esa época, no con filibusteros, pero con invasores que venían de Estados Unidos y ocupaban las islas del Guano. Recogían el guano que había acumulado en las islas y se lo llevaban como abono para California y otras partes de Estados Unidos. Pero también tenían un problema de su relación con Estados Unidos, y por eso el presidente Urbina, que por cierto fue el que abolió la esclavitud en el Ecuador, se interesó en los temas de la invasión del expansionismo esclavista de Estados Unidos en Centroamérica. Y mi otra observación tiene que ver con España. Sí, España no era la gran potencia que había sido, pero España con gran habilidad tejió una alianza con las cancillerías de Londres y de París. Y los tres avanzaban de consuno. Por tanto, era permanente la comunicación entre el embajador de España en Washington, el embajador de Francia, el embajador de el Reino Unido, y hay una correspondencia muy rica entre los tres países, eh, de cómo ven ellos lo de Estados Unidos, y cómo estaban justipreciando si ganaría o no ganaría el expansionismo en esta región, si deberían de intervenir más o menos, pero ni el Reino Unido ni Francia daban un paso sin tener acuerdo con Madrid. Y por eso habrá en su momento que poner el foco en la interacción de esos tres países, el Reino Unido, Francia y España, específicamente en las reuniones que tuvieron, las consultas que tuvieron, la correspondencia entre ellos, cuando le llegaba a uno un visitante, lo que le decían a los demás, cómo se ponían de acuerdo para que en La Habana se respondiera de cierta manera. Desde luego tenían la información
los británicos tanto de Jamaica como de, bueno, de la Mosquitia, y también de, entonces San Juan del Norte era Greytown todavía, y de Belice. Ese es un capítulo que queda por verse, que desde luego no es un capítulo decisivo para los destinos de la humanidad, no obstante lo que dice el geógrafo belga que vivía en París, Eliseo Reclus, pero para el juego diplomático y geoestratégico sobre Centroamérica, sí es muy importante conocer esa interacción entre las cancillerías de Londres, París y Madrid. Ana, micrófono. Ay, perdón. Otra felicitación de don Marco Flores, quien dice que es una maravillosa ponencia y que cuánta falta hace reconocer la importancia tan inmensa que tuvo la guerra patria y la victoria de Costa Rica y los ejércitos centroamericanos sobre los esclavistas filibusteros. Que gracias por este aporte. Realmente la gran conclusión es que todo lo que se ha relatado hoy enaltece la figura de Mora, como lo dijo Elizabeth, su visión, lo que estaba en peligro y lo que estos territorios recién independizados podían perder. Muchísimas gracias por su participación, don Armando, y vamos a seguirles cumpliendo a todos nuestros oyentes con estos pedacitos de historia sobre la participación de las otras grandes potencias, los norteamericanos, los ingleses, los franceses, y el impacto que tiene en la prensa mundial y entre los políticos el fin de la campaña nacional y la muerte de Mora. Bueno, no me queda más que agradecer a la Biblioteca Nacional, porque ya me dicen que ya no hay más preguntas, a Manuel Solano y por supuesto a Daniel, quien nos apoya, Daniel Bonilla, quien nos está apoyando desde el Facebook de la Academia Morista. Y como dice Elizabeth, invitarlos a que se acerquen al portal de la Academia y que lean los trabajos que ahí se encuentran. Lo mismo que los videos, y los pueden localizar también en la página de la Biblioteca Nacional. Así es que muchísimas gracias al expositor, a la biblioteca, a doña Elizabeth por esta idea que nos reúne hoy. Y los invitamos a la próxima, que será el 20 de marzo, para conmemorar la batalla de Santa Rosa y el triunfo del ejército costarricense.